Hola niños, leyendas y cuentos, el número 110. Se titula El lince y el topo. Vamos a recordar cómo es un lince y también cómo es un topo. Un lince es lo más parecido a un gato doméstico, a un gato de casa, pero más grande, un poquito más grande, no tanto como un tigre o como un león, no. Y muy característico que tiene las orejas en punta y con pelos, ¿eh? Y luego es muy fuerte, muy potente, corre mucho y es muy buen cazador. Hasta hace poco se estaba acabando la raza de linces, porque claro, les quitábamos los terrenos donde ellos viven y otros cazadores furtivos, que se llaman, que son tramposos, y matan animales que no tienen que matar, para cogerles la piel, para venderla porque tienen la piel muy bonita, para poner su cabeza ahí en una pared y decir, mira, ese lince lo he cogido yo. Pobre. Y así nos íbamos acabando con todos los linces. Bueno, pues ese lince, en algunos sitios, es el animal del vértice que se llama, es decir, el más poderoso de todos los que hay. Si no hay leones, si no hay tigres, si no hay lobos, pues él era el que mandaba, como en este cuento. Vale. ¿Y quién era el topo? Pues el topo es un animal que vive siempre bajo tierra, hace galerías y solo con sus pelillos del hocico y su tacto, es capaz de vivir siempre prácticamente en la oscuridad de sus galerías. Para él le va muy bien, porque los otros animales no lo pueden cazar. La zorra y todos esos animales ya no pueden cazarlo dentro de tierra. Y también porque él sabe, tiene unas garras delanteras muy fuertes con uñas afiladas que parecen una excavadora y va haciendo túneles, ¿sabes? Allí tiene sus crías, allí les alimenta. ¿Y de qué se alimenta? Pues mira, de lo que encuentra debajo de tierra. Él sabe dónde está la tierra más alimenticia, donde va a haber más gusanitos, más lombrices, más raíces ricas. Y con eso se alimenta. Claro, de tanto no usar los ojos, ¿sabes qué le ha pasado? Pues que se le han hecho pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y además casi no ve. Es decir, si un día sale fuera porque alguien le ha espantado, estaría así, que no sabe por dónde va el pobre topo. O sea, los ojos han dejado de funcionarle. Y es que las cosas que no se utilizan nunca, 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 acaban dejando de funcionar. Así que nosotros vamos a utilizar la inteligencia y vamos a utilizar la lectura y vamos a... para que no nos deje de funcionar el cerebro. Que no nos pase como a los ojos del topo. Bien. Pero bueno, esto es un cuento. Empezamos. En aquel bosque todos los animales eran presumidos. Qué guapos soy todos. Se pasaban la mayor parte del día acicalándose, poniéndose bien los pelos, mirándose. Qué guapo soy, qué guapo es el niño de mi madre. Mua, mua. Todo el día así. Cada uno se creía que era el más guapo. Y no solo eso, sino que criticaban a los demás. Hablaban de unos con otros de los que no estaban allí. ¿Te has fijado tal animal? Qué tonto que es. Está sucio, no se da cuenta él. No como nosotros, que somos guapos. Y le decía uno al otro, dice, ¿has visto qué feos son los ratones? Se preguntaban los conejos. No comprendo cómo no se cuidan un poco. Y van a la peluquería o van donde sea para arreglarse un poquito más. Es que van descuidadísimos los ratones. Los ratones, por contra, que les oían, los miraban con compasión a los conejos y se decían, no merece la pena contestarles, déjales que digan lo que quieran. ¿Cómo no se darán cuenta de
¿Cómo no se darán cuenta ellos de que sus hocicos son lo más repelente que existe en este bosque? ¡Qué horror de hocico de esos conejos! ¿Qué podemos hacer nosotros? Los pobrecitos parecen estar ciegos. ¿Por qué no se miran en el ser que lo refleja todo? ¿En un espejo? ¿Un ser que lo refleja todo? Preguntaba asombrado un ratón joven, y todos los demás se encogían de hombros. Pues no sabemos por qué no se miran. ¿Se podían mirar? El ser que lo reflejaba todo era un lago de aguas tan cristalinas que podían contarse las arenas de su fondo. El agua era transparente, cristalina. Él era la causa de que todos los animales fueran tan remilgados, tan presumidos. Si sus aguas hubieran sido más turbias, más borrosas, pues a ninguno se le hubiera ocurrido mirarse en el lago. «Ojalá nunca se seque este lago», repetía sin cesar el búho. «Ni se te ocurra decir una cosa así», le reñían los jabalíes. «¿Cómo podríamos saber entonces si nuestros rabitos están bien enroscados?» Eso, afirmaba con decisión una jabalina joven, presumida. «Entre nosotros, un rabo bien enroscado es lo más hermoso que existe». Entonces oyeron una risotada y miraron hacia abajo. Como les gustaba tanto mirarse en el lago, todos los animales de aquel bosque habían aprendido a subirse a los árboles, incluidos los jabalíes, que ahora no suben, pero entonces sí. ¿Para qué? Para mirarse desde las ramas de arriba del lago, de los árboles que se echaban sobre el lago, se miraban de allí y se veían lo guapos que eran. Los jabalíes hermosos, ja, ja, ja. ¿En qué cabeza cabe una cosa así? El que así hablaba, el que eso decía, era ¿quién? Un lince de pelambre larga, lustrosa, bonita. Tienen la piel muy bonita los linces. ¿Es que no tienes ojos?, le preguntó un berraco ya viejo. Un berraco es el cerdo macho. Un berraco ya viejo. Mira en el ser que lo refleja todo y te convencerás. El lince, que vio que el berraco le hablaba así, montó en cólera, se enfadó muchísimo, sacudió el árbol fuerte y el jabalí cayó al suelo. Y después lo mató y se lo comió tranquilamente. Hoy carne de jabalí para el señor lince. ¿Alguien más está de acuerdo con él?, preguntó cuando hubo terminado. Y todos los animales negaron con la cabeza, porque ya sabían lo que pasaría si dijera que sí. De esta forma, el lince se fue haciendo famoso en el bosque. En cuanto le veían acercarse, dejaban de alabarse, dejaban de presumir y decían con ansiedad: «El lince es la bestia más bella que existe. ¿No os habéis fijado en su caminar rápido y en su dorada pelambre? Parece como si el sol hubiera surgido de ella». Lo decían para hacer la pelota al lince, no les fuera a comer. El lince se inflaba como las nubes en época de tormentas. «Así me gusta», decía complacido. «Me halaga saber, me gusta saber que por fin habéis entrado todos en razón». Pero había un animal que no se sometió a tan extravagante tiranía. No quiso hacer caso al lince. ¿Quién? El topo. En aquella época, el topo
vivía en lo más alto de los árboles. Y también veía y se podía ver en el agua. Aun así, por mucho que los moviera los árboles, el lince no conseguía tirarle a tierra. El topo se agarraba muy bien y no conseguía tirarle. Tiró al jabalí, pero al topo no lo tiró. «Es un bichejo demasiado atrevido», decían algunos. «Acabará mal de seguir así contra el lince». «Es un valiente», afirmaban otros con respeto, pero enseguida se echaban para atrás, porque el lince tenía espías en cada rama. Todos los animales, sin embargo, odiaban al topo. Anda. Él era el único que no se miraba en el ser que lo reflejaba todo. Es decir, el topo no andaba mirándose en el agua, ni acicalándose, ni chuleando como todos los demás animales. Entonces todos los demás animales le miraban mal. Decían: ese topo engreído que se cree. Nos está diciendo a nosotros que somos tontos por estarnos mirando todo el día en el agua. ¿Y él por qué no se mira? Y no le tenían ninguna simpatía. Tampoco perdía el topo, perdía el tiempo en acicalarse, en peinarse y en presumir tampoco. Lo suyo era comer hojas en las copas de los árboles más altas. «Eres despreciable», le chillaban los pájaros. «¿Por qué no haces como todos los demás animales de este bosque? A ver, ¿por qué?» «Tengo los ojos pequeñitos», respondía el topo. «Si quisiera mirarme en el lago desde aquí, desde tan arriba, no me vería». Pero no le creían. Sin embargo, era verdad. Bastaba fijarse en sus ojos para comprobarlo. Las oropéndolas, que son esos pajaritos pequeñitos, de color, lo sabían muy bien y le gastaban bromas muy pesadas al topo. A veces se quedaban suspendidas en el aire, así, volando con las alitas, y el pobre topo se creía que estaban posadas sobre una rama. Entonces, como quien no quiere la cosa, pues comentaban en voz en grito: «¿Has visto qué hojas más hermosas?», decía una oropéndula a la otra, y estaban allí quietecitas. «Sí, lástima que a nosotras no nos gusten tanto como a los topos». Y se echaban a volar. El topo, al haber oído eso, iba corriendo enseguida al lugar en el que habían estado posadas. Pero como en realidad no había ninguna rama, porque las oropéndolas estaban así, suspendidas en el aire volando, pues ¿qué le pasaba al pobre topo? Caía al suelo. Vaya broma que le habían gastado. Claro, como no veía bien, se creía que allí estaban las hojitas tiernas y ¡zas!, se caía al suelo. Tantas veces le jugaron esta mala pasada, esta trampa, que decidió quedarse a vivir en la tierra. Así ya no me harán más trampas. No voy a ir por los árboles, me quedo a vivir en la tierra. «Cavaré galerías por debajo de tierra, túneles», se dijo entristecido. «Así nadie me molestará». Y en vez de hojas, empezó a alimentarse de hormigas, de gusanos, de lombrices. El lince se alegró mucho de lo que habían conseguido las oropéndolas, esos pajaritos tramposillos, y les dijo: «Después de mí sois las más guapas del bosque», dijo orgulloso, y las aves se lo agradecieron con el mejor de sus trinos. Pío, 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 pío. Pero no estaba satisfecho. Odiaba al topo, porque era diferente. «Te ayudaremos nosotras», le dijeron un día las arañas, «pero no queremos que le hagas ningún daño, solo que le castigues». Entonces las arañas tejieron una larga soga con su tela y se la ataron al topo en una pata. Tiraron con todas sus fuerzas y le sacaron de su túnel, de su madriguera. «Ya está bien,
—Ya está bien —gritó el lince—, no la arrastréis más, ahí está bien. Y le tiró un nido abandonado de pájaro. Pensaba que el golpe le aturdiría, le dejaría así, y así podría comérselo tranquilamente. Pero erró el golpe, no tenía muy buena puntería y no le dio. Además, como el nido estaba lleno de hormigas, el topo se dio un banquetazo de hormigas que le encantaban. —Gracias —dijo cuando ya se había llenado, se había saciado—. Espero que repitas este juego más de una vez. Y el lince se quedó rechinando con los dientes de rabia. Un día, un pez que había en otro lago, que no sabía lo que sucedía en este lago, llegó al ser que lo refleja todo, es decir, al lago, digamos, de este poblado. Había nadado con enorme dificultad a lo largo de un pequeño arroyuelo que unía los dos lagos, el de donde venía y el donde estaban todos estos animales del lince. Aunque era casi un alevín significa una cría de pez, es decir, un pececito, solo pensaba en vengarse. Vaya pez. Estaba celoso del ser que lo refleja todo, porque los animales se miraban en él y no en el lago en el que él había nacido. Y dijo: yo voy a entrar en este lago nuevo para mí y voy a hacer que lo pasen mal. —¿Cazar a un topo? —dijo en una ocasión en que el lince estaba bebiendo agua. —Es lo más sencillo del mundo —dijo el pececito al lince—. Solo los tontos y los feos no pueden hacerlo. Son incapaces de hacerlo. —¿Cómo te atreves? —aulló el lince. ¿No sabes que aquí todo el mundo me respeta? Te daré el castigo que mereces. Pero al meter la zarpa en el agua para atrapar al alevín, el pez nadó en otra dirección y ni siquiera le rozó. No es para ponerse así. ¿No te das cuenta? Cada cual vale para lo que vale, dijo cuando comprobó que el amor propio del lince había sufrido una severa derrota y estaba muy enfadado. Vuelvo a repetírtelo. Cazar a un topo es la cosa más fácil del mundo. —Sí —dijo el lince—, ¿pero cómo lo haces tú? Porque los topos excavan galerías bajo tierra y no se les puede echar mano. El pez entonces le entregó el ojo de una trucha, un ojo brillante como de cristal, como una lupa, que acababa de morir, la trucha, y le dijo: mira, cuando sople el viento del norte, que viene de allí, concentra los rayos del sol con el ojo de la trucha, lo pones así, y los rayos del sol que le atraviesan se concentran, y al concentrarse, de ancho a más fino, producen tanto calor que son capaces de encender fuego a las cosas que están muy secas. A lo mejor esto lo has visto alguna vez. Y si no, pregúntale a tu papá o a tu mamá, cómo se hace eso con una lupa, y puedes hacerlo. Claro, con el ojo de una trucha debe ser más difícil, porque esto es un cuento, ¿sabes? Bueno, hay algunas películas de estas de supervivencia donde se queda un hombre solo atrapado en medio de la nieve, en medio del frío, y hemos visto cómo los protagonistas cogen hielo, y lo desgastan así con las manos por arriba y por abajo para formar como una lupa grande. Y entonces dice que se van a un sitio donde haya hojas secas sacadas debajo de una piedra que no se había mojado, y ponen esa lupa de hielo al sol, y en la lupa concentra los rayos que pasan por él, los concentran,
y cuando llegan a ser fino, el chorro de luz, muy potente, quema y enciende las hojas. Bueno, pues así le decía el pececito, le decía el alevín, le decía al lince que tenía que hacerlo él, pero no con una lupa, sino con el ojo de trucha. Dice, cuando sople el viento del norte, concentra los rayos del sol sobre unas hojas secas y verás cómo el topo cae en tus manos. El lince esperó con impaciencia que se levantara el viento del norte. ¡Ay, que no sopla! ¡Hoy! Por fin, una tarde, las ramas de los árboles comenzaron a bambolearse hacia el sur. Si iban hacia el sur es que soplaba el viento. De allí del norte venía y llevaba las ramas hacia el sur. El lince cogió el ojo de la trucha y concentró sobre unas hojas los rayos del sol. Inmediatamente surgió el fuego, primero una llamita que se fue haciendo más grande, un incendio entero. ¿Qué es esto?, se preguntó asustado, y empezó a correr para huir del fuego, porque el fuego da mucho susto a todos los animales, ¿sabes? Todos los animales se pusieron a gritar, pero el viento era muy fuerte y enseguida las llamas les cercaron, les rodearon, estaban rodeados por el fuego. Solo el lince pudo salvarse porque fue el primero que se puso a huir y a él el fuego no le cercó. ¿Qué he hecho?, se decía desesperado. ¿Por qué me habré dejado engañar por un animal tan malvado como el pez? Mientras lloraba amargamente el lince, vio que la tierra se removía y apareció de debajo, por un agujerito, la picuda, en forma de pico, cabeza del topo. «Ah, ¿también tú te has salvado?», le preguntó casi sin aliento. ¿Salvado? El topo parecía extrañarlo, que no se había enterado de nada. «Me he dado el mejor banquete de toda mi vida, porque las hormigas asadas por el fuego están riquísimas. Te digo que el fuego es un gran invento». El lince comenzó entonces a imaginar lo sabroso que estaría un conejo churruscadito, asadito, y se dijo: si él, el topo, que es tan feo, ha logrado salvarse de las llamas, ¿por qué no puedo hacerlo yo también, que soy mucho más guapo? Y regresó al bosque. Nunca más se supo del lince. El topo, por su parte, continuó excavando galerías en el seno, en el interior de la tierra. Allí, en la oscuridad, iba diciendo a las orugas que encontraba: ¿para qué necesita espejos el que sabe cómo es su corazón? Queriendo decir, ¿qué importancia tiene cómo uno es por fuera si lo que tiene que mirar es su interior, si tiene buenos sentimientos y ayuda a todas las demás personas, que eso es lo importante? Y esto se lo decía el topo a las orugas. ¿Para qué se necesitan espejos? Si donde hay que mirar es en el interior de uno, en su corazón. Y las orugas asentían con la cabeza, decían: sí, tienes razón. Colorín colorado, este cuento de vanidosos y engreídos y presumidos se ha acabado. ¿Quién acabó bien? El que era humilde, el que no era presumido, el que daba más importancia a lo de dentro de la persona que a lo de fuera. Hasta luego, niños.